La Fiscalía y el Departamento de Justicia anunciaron que van a radicar cargos adicionales por el caso de Gabriela Nicole. Mañana es la vista, que como ustedes saben, nosotros en Jaguar Media, los datos son los datos, Cuarto Poder, Jay Fonseca PR en canal de YouTube, ha estado transmitiendo. Mañana hay una vista que es una vista de prueba exculpatoria. Con nosotros el licenciado Alan Rivera, que como saben es abogado criminalista, y vamos a hablar de qué significa eso de prueba, de una vista de prueba exculpatoria. La vista preliminar de regla 23 es el próximo jueves. La de mañana, martes, es la vista de lo que llamaríamos intercambio de prueba exculpatoria. La prueba exculpatoria se supone que obligatoriamente la defensa tiene que recibirla en cuanto la fiscalía la tenga. ¿Qué es exculpatorio? Bueno. La prueba potencialmente exculpatoria, igualmente. Alan, ¿cuándo la prueba exculpatoria tiene que dársele por parte de la fiscalía? ¿Y qué es prueba exculpatoria en un caso como este de un asesinato de una joven que está en una actividad en una zona de ahí bonito y de repente sacan una supuesta peinilla con un supuesto puñal y empiezan a, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esta vista de prueba exculpatoria y cuál sería la prueba exculpatoria realmente? Uno y dos, que el Departamento de Justicia anunció hace unos minutos que va a radicar cargos para otras personas. No dijeron qué cargos, pero sí hablaron de que van a radicar más cargos en este caso y que no se ha radicado todavía. Y de hecho, no se ha radicado el cargo por la otra víctima, que es el joven que trató de evitar que siguieran apuñalando a Gabriela Nicole y que recibió también puñalada. Bueno, pues vamos a ver primero por parte. La prueba exculpatoria, ¿verdad? Es toda aquella prueba que tiende a negar uno o más de los elementos del delito. Básicamente eso. Tiende a negar, en caso de un asesinato, presencia, que la policía sabía que la persona estaba allí. Por ejemplo, si están acusando a estas personas del asesinato de Gabriela Nicole y la policía ya los tenía arrestados bajo custodia en otro sitio, estaban presas, eso es prueba exculpatoria porque no podían estar en dos sitios a la vez y el gobierno ya sabía sobre eso. O sea que en términos bien básicos la prueba exculpatoria es toda prueba que tienda a negar uno o más de los elementos de un delito, de cualquier delito. El gobierno o fiscalía, en este caso, vamos a decirlo así, fiscalía tiene el deber de entregar toda prueba exculpatoria en conocimiento y posesión del gobierno, o sea, de la policía de Puerto Rico, de los fiscales, de los investigadores, y eso es de un caso que se llama Brady versus Maryland, donde el gobierno no puede, una violación al debido proceso de ley, y ocurre muchas veces, donde el gobierno tiene en su posesión, la fiscalía tiene en su posesión pruebas exculpatorias y no la entrega, ya sea, bueno, a veces por incompetencia, porque no están al tanto de la misma, y no es que otras personas tengan pruebas, es que el gobierno la tenga y tenga conocimiento sobre ella. Si el gobierno o fiscalía lo tiene, pues tiene que entregarlo a esa incompetencia. A veces que los mismos fiscales o los mismos agentes de la policía esconden ese tipo de evidencia para dar paso a una teoría que ellos ya tienen probada o que entienden que es la teoría correcta de un caso. Hay 1000 situaciones por la cual la prueba exculpatoria no se puede entregar o no se entrega. ¿Por qué? Bueno, por muchas situaciones, a veces simplemente incompetencia. No están, la tienen, entienden no se dan cuenta que no se dan es culpatoria. Cuenta. Exacto. Sí, puede suceder. No se han hecho. Vamos a dar un ejemplo. Tengo un ejemplo aquí, para ir en concreto. Tú tienes evidencia de que... Aquí, el cuchillo ese tiene huellas digitales de otra persona. A eso voy. Eso es exculpatorio. Yo estoy 100% seguro. Tiene la sangre de la víctima, huellas digitales claras de otra persona que no es ninguna de las que están acusadas. Prueba exculpatoria. Y puede ser que por incompetencia o falta de recursos no se le hayan hecho las pruebas necesarias a esas huellas para decir que son exculpatorias. Eso es sencillo y no es culpa de nadie como tal, es parte del proceso, del sistema. Y ocurre. O puede haber prueba de ADN también, que no se hacen las pruebas o se conserva de manera adecuada. Eso es exculpatorio y no se entrega. Maliciosamente, el policía ya tiene una teoría, vamos a decir, el policía agente investigador tiene una teoría de que los asesinos fueron estas personas porque fueron los más cerca que estaban de la escena. Y pues por no
contradecir su propia teoría, pues no entrega la otra evidencia que tenga, que apuntan a otra persona. Es un ejemplo clásico. Sucede, ha sucedido, continuará sucediendo. Es lo que nuestro sistema quiere minimizar. Mi planteamiento aquí, estoy seguro, que es que la prueba de ADN no incluye a doña Elvia Cabrera, la prueba de ADN de la peinilla, la peinilla que tenía puñal. Nosotros en Cuarto Poder sacamos parte de esa información ya. Y ahí, pues, hay un elemento de exculpatorio porque lo que se alegaba era que Elvia, lo que se alega en las redes sociales, porque la mamá no sabemos, o sea, la teoría fiscal todavía no la sabemos. La fiscalía, supuestamente el jueves, en la vista preliminar, va a decir su teoría. Tiene que hacerlo, porque si no, no hay causa para juicio. Y puede ser que se encuentre causa para una parte y no para la otra. O que no sea, para mí, no va a haber causa en primer grado. Y eso es lo que aquí se está, ¿verdad? Bueno, para mí pudiera haber causa en primer grado, pero los elementos del delito de primer grado requieren premeditación, requieren muerte de alguien. Obviamente la muerte de alguien, sí, del cuerpo del delito, que es la muerte de alguien. Pero sobre todo la planificación o premeditación. ¿Qué es premeditación? ¿Qué es planificación? Bueno, eso es algo, ¿verdad? Bien caso a caso. Porque aquí ha habido casos donde alguien, ¿verdad? Actúa... La intención, en otras palabras, son las ganas. Ganas de hacerlo, de cometer un delito, un acto contrario a ley, por el cual se le da muerte a otro. Es sencillo, hay mil y un maneras a veces tienes que probarlo con intención y malicia. A veces la ausencia de y la prueba circunstancial, ¿verdad? Se puede utilizar para probar la intención. Que muchas veces es lo que nos confundimos. Las circunstancias pueden probar la intención criminal. De acuerdo. También otra cosa es que otra vez exculpatoria que pudiera ocurrir es que es culpatoria para primer grado y no para segundo grado o tercer grado. O sea, sí hubo un asesinato, pero puede ser que no en primer grado. Y en el caso de la menor, pues a ella se le va la vida porque la diferencia es sustancial en la pena y en el proceso. Así que a la menor, lo más que tú quieres en este momento es lograr que se baje a un segundo grado la acusación, para que entonces vuelva al tribunal de menores, donde se puede renunciar a la jurisdicción y entonces pasar de nuevo al de adulto. Pero eso te da un tiempo adicional. Hay que ver también que se está partiendo por parte de la fiscalía que se va a radicar cargos contra otras personas. Eso no significa que esas otras personas no están siendo colaboradoras o cooperadoras. ¿Qué es lo que puede suceder? A mí me sorprende, ¿verdad? Porque no es la regla general, ¿verdad? Que se haga una vista exculpatoria en estos momentos. Usualmente primero se ve la vista preliminar, ahí la gente se defiende como gato boca arriba y muchas veces surge prueba exculpatoria. Por ejemplo, alguien fue el que asesinó, yo simplemente mera presencia. Yo estaba allí gritando y hay varias personas que me señalan como que yo estaba allí gritando. Yo no tengo sangre, no hay nada de mí, el policía no me vio a mí con nada. Eso es prueba exculpatoria que se puede pasar y ventilar en la vista preliminar. ¿Por qué? Porque bajo la regla 95, el gobierno tiene derecho a entregar toda la evidencia en su posesión, pero eso ocurre luego de la vista preliminar. Lo cierto es que la fiscalía lleva diciendo desde que ocurrió la acusación de Antoniesca y de Elvia que va a radicar cargos contra otras personas. O sea, llevan desde el principio diciendo eso y no lo acaban de hacer. Así que parece ser que pudiera ser que están planteando radicar cargos para otras personas después de la vista del jueves, donde ahí se presiona entonces a otros testigos a tener que, bueno, o testifica y ayuda, o te radicamos cargo a ti. Sí. Y eso pues, hay que decirlo, o sea, la fiscalía usa esas estrategias, eso es totalmente válido, o sea, eso se hace. Y puede ser que dependiendo de cómo eso, porque en la vista preliminar hay que pasar una cintila de evidencia para poder prosperar en causa y que se dé paso al pliego acusatorio antes de juicio, ¿verdad? Y la acusación. O sea que puede ser que Fiscalía esté aguantando todo contrato o trato, ¿verdad? O preacuerdo de cooperación con los testigos hasta tanto se escuche y se ventile su testimonio en vista preliminar. ¿Por qué? Puede haber un cooperador que diga, mire, la realidad es que aquí hay intención porque yo planifiqué darle muerte y hablamos para darle muerte a esta muchacha y yo fui la que conduje
el carro hasta allí, pero la que mató a Gabriela Nicole fue esta otra persona y la señala. Dependiendo de cómo ese testimonio se ventile, pues se le puede dar un preacuerdo o no, o si no, se le acusa. Y puede ser que es parte del acuerdo y la negociación que se lleva. No lo sabemos porque eso es entre las partes. Y dependiendo de cómo se cocine ese caldo en la vista preliminar. Y todo eso está en veremos. De nuevo, parte de esa información vamos a saberla mañana en la vista preliminar, en la vista de prueba exculpatoria, donde donde la jueza va a presidir un proceso donde se le va a plantear, bueno, esta prueba es exculpatoria de tal, tal, tal. Esta prueba pudiera ser pudiera ser potencialmente culpatoria por tal, tal, tal. Y el juez ahí decide en esa vista que es verdaderamente prueba exculpatoria, que hay que pasarle desde ahora y no esperar al juicio para que puedan presentarlo en la vista preliminar. Si es prueba exculpatoria, ciertamente, pues... El proceso de la vista preliminar es eso, evitar que un ciudadano se enfrente al rigor de un juicio. Eso es todo. Bueno, de chiquilladas, de la probabilidad de que alguien salga culpable en juicio es casi 100%, ¿no? Y 8%. El juicio es el equivalente a tener cáncer tipo 4 terminal ahí que está en quimio, pero en un proceso legal. Por eso es que se hace la vista preliminar. La vista preliminar es estatutaria, existe en el tribunal estatal, no en el federal como tal, y se utiliza para evitar que una persona enfrente ese rigor de estar básicamente legalmente enfermo, porque eso es un juicio, estás legalmente, todo este proceso, estás legalmente enfermo, y se utiliza para proteger al ciudadano de todo eso que te destruye la vida, básicamente, en el término de la esfera político-legal en el cual vivimos. Y por eso, esta señora, o bueno, cualquiera que sea, ¿verdad? Pues se puede defender en esa vista preliminar y presentar sus testigos, y puede ser que haya mucha prueba exculpatoria a favor de una persona. Pues la mera presencia, yo estar cerca, que más asesinan a alguien. La versión más reciente que es que las mamás estaban peleando entre ellas y no con la menor, pues realmente yo soy responsable del asesinato de la menor. O sea, todo eso de nuevo está, el que el carro en vez de llevárselo pues para una cosa realmente fue para llevar al muchacho al hospital. O sea, todas esas cosas que están pasando, hay que esperar que de nuevo yo hubiera esperado que ya hubiéramos tenido una teoría fiscal para que el país asumiera una posición, pero la fiscalía ha decidido que no. Presumo yo que, entre otras cosas, realmente porque la gente en las redes lo que ha estado es condenando ya. Así que, pues, ¿para qué yo tengo que ayudar a condenar si ya están condenando? Dicho eso, a veces eso provoca que los rumores en redes sociales terminen siendo injustos. Para el proceso. Para el proceso, 1 y 2, pues terminan entonces causando dudas razonables, porque si la expectativa de la gente era una prueba hasta acá, que lo que tenías hasta realmente aquí, pues entonces ahí, pues ese potencial jurado puede generar, ¿verdad? Puede pensar que no hay más allá de toda duda razonable. No creo que sea el caso, pero de nuevo, hay que verlo en la práctica.